Hola. Quería hacer esto como respuesta a un video que subí hace unos días, donde básicamente fueron 20 minutos de yo quejándome y culpando a mi familia, a los demás, al universo en sí, como por lo miserable que es mi vida ahora. Intentando buscar justificaciones o culpables para evitar tomar responsabilidad de mi propia felicidad. Y solo me puso en perspectiva cómo me verá el resto. Y solo quiero decir perdón. Fue un poco avergonzante verme a mí desde afuera, cómo me debe escuchar el resto, cómo me veo cuando estoy solo quejándome y buscando culpables. Como por más justificada, por más santa que pueda sentirse la ira dentro de ti, la justicia que sientes que te faltó, como que quejándote no vas a resolver nada. Y más que nada, una persona que tenga que aguantar el peso de alguien más que venga y tire todos los... Ah. Como que ninguna persona va a querer estar cerca tuyo si lo único que haces es quejarte, culpar al resto, pensar en el pasado. Huh. Estaba yendo por el camino de mi mamá. ¡Qué puto miedo! Todos, colectivamente tenemos que hacer el esfuerzo por romper los ciclos. Tenemos que romper los ciclos familiares, las cadenas que nos están jodiendo. Tenemos que evolucionar colectivamente. Tenemos que... Últimamente sí siento que hay una fuerza superior que influye o me está dando señales de a dónde tengo que llevar mi vida. Me vi Backrooms, apenas subí ese video, fue como que por ninguna razón solo dije no me la he visto aún, así que me la voy a ver. Pero se sintió como si el universo me pusiera un espejo en la cara, como que mírate cabrón, mira. Así de pendejo te ves, quejándote de todo y sin hacer nada. Spoilers, pero tal como le dijo la psicóloga al final de la película, no le puede ayudar. No hay una sola persona que te va a venir y te va a rescatar si tú no estás dispuesto. Y aún así, si estás dispuesto, tienes que aprender a tú mismo ponerte en tus dos pies. Que me imagino que era el punto de la película, como ya entiendo lo estresante que puede ser para el resto tener que aguantar todo eso y las quejas. Y sin que tú des una solución para eso, porque muchas de las veces tú no quieres una solución, tú solo quieres seguir y seguir odiando y seguir resintiendo y seguir revolcándote en esa miseria de sentimientos. Porque muchas veces es lo único que conoces, es lo único que se ha sentido real, porque todas las demás emociones se sienten apagadas. Tú en algún punto de tu vida tienes que hacer la decisión consciente de no. Ya no quiero odiar, ya no quiero resentir, como que esto ya no es para mí. Lo cual nunca significa no darle el lugar a lo que te pasó. Puedes tú darle el lugar y el respeto a lo que te pasó dentro de ti, pero ya no usarlo como una excusa. Solo como un recordatorio de que tú pudiste haber hecho las cosas mejor. Quizás el resto también pudo haber hecho las cosas mejor. Ya no importa. Y también hay que tener en cuenta que es fácil estar en el lugar de la psicóloga y solo decirle a Clark, ¿y qué vas a hacer al respecto? Tanto te quejas y ¿qué vas a hacer al respecto? Es fácil decir eso, pero el esfuerzo que le va a tomar a cada persona es diferente, entonces sí hay que tener un poco de compasión porque le puedo entender a Clark que en cierto modo le están diciendo que sienta y haga cosas que van totalmente en contra de la vida que tiene. No hay ninguna palabra que yo, que nadie, que ningún psicólogo te va a poder decir que le haga sentido a lo que te pasó en tu vida si tú no le das ese sentido. Y cuando digo darle lugar a las cosas que te pasaron, me refiero a que no tienes por qué aguantar nada de nadie. Si es que hay gente que te hicieron huevadas y puede ser cierto que te hicieron huevadas, no lo uses como excusa, solo úsalo como recordatorio que no tienes que dejar a todas las personas dentro de tu vida. Elige bien a quién quieres tener. No tienes que forzarte tampoco a encajar en un lugar donde nunca lo hiciste. Me dije que este video sí debía tener un mensaje.
Es que en serio no puedo explicar lo deprimente que es verte. E incluso les invito a ustedes, si hay alguien por allá también que está lleno de resentimiento y de ira y que la tiene guardada y que no la está sacando, grábense, grábense diciendo todo lo que quieran, no para subir, sino para tú mirarte y mira si te gusta lo que ves, porque podrías darte cuenta de algo. Yo no quiero ser miserable. No es algo con lo que nací, sino con lo que se me puso encima. Yo quiero volver a sentir felicidad, emoción, ilusión por la vida. Solo pónganse a pensar. A todos los miserables allá como yo, ¿no cansa ya solo vivir por el odio y por el resentimiento? ¿No te está pudriendo por dentro? Es bien estúpido, pero la respuesta parece que sí es solo sé feliz. Porque ser miserable, amargarte, odiar a todo, es una decisión que tú estás tomando. Por más que no quieras reconocerlo, es una decisión que tú estás alimentando. Y es una decisión que tú también puedes cortar. Y también solo quería agradecer a la única persona... Bueno, no, me comentaron 2 veces. La segunda vez, un man me dijo, ya lo vi, bro, ahora bórralo. Y fue una excelente idea. Pero el primer comentario fue en respuesta a algo que yo dije. Yo pedí que si una sola persona me dijera que deje de ser un vago de mierda y que suba otro video, que le iba a apreciar bastante. Porque yo procrastino mucho y mi cabeza solo funciona a veces con la presión de otras personas. Pero en vez de insultarme me comentó esto. Solo gracias por escucharme y darme ánimos. Creo que la gente no es tan mala después de todo.